Hace mucho tiempo, este valle caído era un monumento. Aún recuerdo la gran sombra quieta, el silencio del sillar pulido, que tenía mucho que contar, pero no lo hacía. Ahora, 30 años después, camino entre voces. La bóveda que yace en el suelo, la lámina de verdín al sol de octubre. En cada rincón, alto y claro, escucho el agua, y el agua me habla sobre la vida, la muerte, la historia. Este es El Valle Caído, un proyecto de orquestación de la naturaleza en el deterioro de un monumento. Cercano a mí, porque soy natural de San Lorenzo del Escorial, municipio donde se encuentra el conjunto, en el Valle de Cuelgamuros. De futuro incierto es un hecho que la ambición de levantar un proyecto de tal escala en un emplazamiento completamente expuesto a la naturaleza llevó a la necesidad de ingenios constructivos únicos. Supuso un esfuerzo físico e intelectual por parte de muchas personas, pero no hay nada allí que hable de ello. No se habla de la doble cáscara de la cúpula en el altar mayor, del sistema de galerías ocultas de ventilación y drenaje. No se habla de la excavación de las bóvedas de la arquería, que al principio no era hueca. Tampoco se habla de la ampliación de la cripta, antes de 11 metros y ahora de 22, ni del uso de los propios escombros de obra para elevar un muro de contención del túnel. Nadie habla de ello, salvo las patologías. Los charcos, filtraciones, eflorescencias, pátinas y costras hablan el lenguaje secreto de lo construido y evidencian la derrota del monumento, pues ya no cumple la función para la que fue creado. Su deterioro físico es la materialización de su inevitable deterioro simbólico. La solución para este monumento a la deriva no la tiene la restauración, ya que solo es un aplazamiento de lo ineludible. Hay que aceptar su futura ruina. El objeto de este proyecto es intervenir en su transición natural hacia esa ruina, para dirigirla hacia una experiencia nueva y resignificada. La metodología llevada a cabo es, en primer lugar, la realización de un análisis propio de arquitecto restaurador. Un intenso acopio de información sobre las patologías en la arquería, basílica y cruz lleva al entendimiento de las mismas no como entes aislados, sino como diferentes manifestaciones de un agente global, el agua. Un objeto construido en un risco de granito lucha constantemente contra la entrada de agua y las patologías son marcas de esta lucha, diferentes según sus condiciones particulares de localización, humedad, soleamiento, presencia de materia orgánica, cales o acero en su composición. En segundo lugar, se pone en marcha una estrategia de antirrestauración de las patologías analizadas, donde se aplican diferentes técnicas de acentuación del desgaste, con el objetivo de guiarlo hacia un estado controlado que forme un nuevo paisaje de ruina anticipada. Para ello, se utiliza un único elemento catalizador, el agua, que según las circunstancias de cada lesión, se orienta hacia un deterioro diferente, que produce diversas escenografías dinámicas. La instalación, a nivel general, parte del sistema de evacuación de aguas existente, que es lineal y expulsa el agua drenada por una tarjea subterránea hacia el bosque, y lo transforma en un sistema cerrado mediante la implantación de un depósito principal que coordina todo un sistema hidráulico de desgaste. Este sistema es un órgano nuevo implantado en el monumento que altera su comportamiento. Está formado por 6 orgánulos, 3 en el exterior y 3 en el interior, intervenciones visitables concatenadas en un recorrido guiado, cuya función es bombear y expulsar agua sobre elementos arquitectónicos ya dañados para acelerar artificialmente su deterioro natural. El sistema gestiona la línea de tiempo del monumento y programa su estado de ruina. En algunos casos, el estado de ruina se alcanza por deterioro de las superficies hasta su distorsión perceptiva. Por ejemplo, creando pátinas biogénicas, favoreciendo la aparición de musgos y líquenes y el crecimiento de plantas trepadoras, o bañando los paños para inducir una supuración constante de cal, es decir, acentuar las eflorescencias. En otros casos, el estado de ruina se alcanza al producir el colapso de un elemento. Por ejemplo, la intervención en la nave principal induce al desprendimiento de casetones y acentúa las goteras que actualmente se recogen por filtraciones de la roca viva sobre estas piezas, creando un paisaje interior, dinámico y contemplativo. El problema del riesgo de desprendimiento que sufren algunas piezas de la Piedad de Ábalos se resuelve precisamente induciendo al mismo, gracias a la inserción de un elemento envolvente en la fachada que acota y dirige su desgaste hacia una zona segura.
También se presta atención a las bóvedas dañadas en la arquería por oxidación de sus armaduras y se inserta una costura de deterioro selectivo que con el tiempo producirá el desprendimiento del paño y una nueva entrada de luz. El sistema se implanta sobre 16.000 metros cuadrados de monumento y afecta al 70% de su planta entre instalaciones hidráulicas, depósitos y suelo inundado, sobre el cual se eleva la cinta continua de tránsito para visitantes, un recorrido de ida y vuelta por las intervenciones a nivel suelo en hormigón y aire en metal que ocupan 40% del total. La forma del trazado en planta es el producto de la geometría de las propias patologías, sujetas a estrategias de deterioro y circulación accesible y segura. Abatimientos de los planos verticales que muestran el recorrido de las tuberías, proyecciones de atirantamientos, despieces del pavimento original y elementos en techos son capas de información superpuestas que ayudan a comprender el funcionamiento tridimensional del sistema, adaptado a unos espacios muy concretos y secciones variables. Detrás de la rigidez y simetría originales subyacía esta traza irregular, fluida, dictada por las lesiones materiales de la arquitectura, que simplemente se han destapado y se han conectado. Bajo una misma acción se proyectan dos mundos, uno exterior, que es plaza abierta de agua, vegetación y luz, y uno interior, que es túnel escenográfico de atmósferas oscuras. De la naturaleza de estos mundos surgen diferentes estructuras invasoras, únicas y adaptadas a cada intervención, cuyo denominador común es la facilidad de montaje y ligereza. Estructuras metálicas que son esqueleto de otras masivas, costillares internos que actúan como segunda piel, o, para el altar mayor, una proyección descolgada de su cúpula que hace de hoja reflectante. Esta última es una estructura de anillos descolgada de la cáscara externa de hormigón, libre de pilares, que segrega el aire del suelo y distribuye el agua hacia el perímetro de la cornisa mientras se desciende por ella a través de una escalera atirantada que permite observar de cerca las eflorescencias que se están acentuando. A lo largo de todo su proceso, desde su implantación hasta el estado de ruina, la visita es una experiencia sensorial por la tarima flotante de hormigón prefabricado que acerca al visitante al agua, los sonidos de nebulizadores, rociadores y goteos, el olor del musgo, de la humedad. Cuando el estado de ruina ha sido alcanzado, los circuitos hidráulicos son desmantelados, pero las estructuras y escombros producidos se conservan como huella en el paisaje, sujetos a mantenimiento. Se respeta el actual uso religioso, pero se abren al público zonas ahora cerradas y se eleva la humedad relativa. El proyecto traslada lo simbólico de su degradación a un plano físico, pero es una visión de la degradación no como el fin de las cosas, sino como un renacimiento. Quizás por las circunstancias históricas que recoge el monumento, esta acción solo tendría sentido realizarse aquí. Quizás esta es la única acción que tendría sentido realizar aquí. Todo lo sólido se disuelve, en el aire o, en este caso, en el agua.